Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Hola, bienvenidos a un espacio más del Colegio de Sonora. Mi nombre es Nayeli Alvírez y como siempre es un placer que nos estén sintonizando a través de las plataformas digitales del Colegio de Sonora y de este espacio. En esta ocasión me da mucho gusto poder platicar nuevamente con René Ochoa Padilla. Él es maestro en Ciencias Sociales y actual estudiante de doctorado aquí en el Colegio de Sonora. Ya hemos platicado en otro espacio, René, pero nuevamente te doy la bienvenida y agradezco tu tiempo. Muchas gracias por el espacio, Nayeli. Así es, René Padilla está estudiando el doctorado aquí en el Colegio de Sonora y también se egresó del colegio con la maestría Evolución de Trabajo Decente en la Industria Manufacturera en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el periodo 2006-2022. En esta ocasión, René pues viene a platicar un poco acerca de los hallazgos durante su trabajo de investigación aquí en el Colson, y justo esta investigación se centra en analizar las condiciones laborales de las personas trabajadoras asalariadas en la industria manufacturera de Hermosillo, utilizando pues el marco conceptual del trabajo decente. Para ello, pues René nos dará un poquito más de contexto sobre este trabajo. Platícanos, René, en primera instancia, pues, ¿qué te motivó a estudiar este tema en particular? Sí, bueno, primero que nada yo soy ingeniero industrial, egresado de la carrera de ingeniería industrial, y después trabajé en la industria manufacturera aquí en Hermosillo, en una maquiladora como tal, y eso pues me llevó a despertar mi interés hacia estudiar las condiciones de los trabajadores que residen en este subsector económico, pues que realmente es muy importante para la ciudad de Hermosillo. Cerca de 60,000 personas son empleadas en este subsector. Entonces esto pues me abrió el interés de estudiar cómo son las condiciones de los trabajadores en este subsector y cómo se distinguen, cómo se comparan entre otros subsectores. Así es. Bueno, y qué interesante, porque además te centras en un periodo 2006-2022, donde justamente pues iremos platicando poco a poco tu investigación, pues encuentras varios hallazgos, pero primero que nada me gustaría que nos platicaras pues cuáles fueron algunos de los documentos o de la teoría, vaya, ¿no?, que consultaste para empezar a generar y a construir tu trabajo. Sí, como bien lo dices, fue una tesis que se centró en estudiar la calidad del empleo de los trabajadores asalariados a través del concepto de trabajo decente. El concepto de trabajo decente es una propuesta que surge de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pues que es una organización internacional que se encarga de poner las pautas de cómo debería de ser o cómo debería de avanzar el mundo laboral, ¿no?, en instancias internacionales. Y pues este concepto de trabajo decente lo que busca es decir cuáles son las condiciones mínimas o necesarias que toda relación laboral entre un empleado y un empleador deberían de tener, ¿no? Entonces, un trabajo decente en este sentido es aquel que le brinda la oportunidad a un trabajador de tener acceso a una vida digna, con bienestar, tanto para él como para su familia, ¿no? Entonces, aquí la OIT pone mucho énfasis en que un trabajo decente no solamente es aquel que le brinda las prestaciones o las remuneraciones, digamos, necesarias al trabajador, sino que también hay todas estas instancias de seguridad social, ¿no? Todas aquellas prestaciones laborales que le pueden brindar la seguridad al trabajador de que va a estar con bienestar él y su familia en caso de cualquier eventualidad, ¿no? Digamos, enfermedad, vejez, despido injustificado, algún accidente laboral, ¿no? Entonces, en este sentido, el concepto de trabajo decente es multidimensional. Tenemos una dimensión salarial y, por otra parte, tenemos una dimensión de prestaciones laborales. Así es. Bueno, y justamente como para platicar un poco acerca pues de la industria manufacturera, yéndonos un poco hacia atrás, René, me gustaría mucho que nos platicaras primero que nada cómo es que llega la industria manufacturera aquí a Sonora particularmente, y qué impacto tuvo o tiene a lo largo de los años pues el hecho de que somos un estado fronterizo y en la instalación de estas empresas. Sí, Sonora tiene cierta ventaja a comparación de otros estados de la República, por eso mismo que tú comentas, de que es fronterizo, y en ese sentido muchas de las industrias manufactureras, digamos, transnacionales, grandes, estadounidenses,
obtienen muchas ventajas de instalarse en ciertos puntos de la frontera norte, obviamente por la cuestión logística, ¿no?, de la distancia que hay entre Estados Unidos y México. En este sentido, si bien Hermosillo no es, digamos, el paradigma en cuanto a grandes volúmenes, cantidades de estos establecimientos, por ejemplo, tenemos Nogales, que sería más representativo. Esas manufacturas son muy relevantes en Hermosillo, y el caso paradigmático que tenemos es el de la planta Ford, de ensamblaje Ford en Hermosillo, que llega en 1980 y pues que rompe todos los esquemas, ¿no?, que se tenían en la ciudad desde entonces. Y que, por ejemplo, ahorita representan el sector automotriz en Hermosillo, representan cerca del 40% de los asalariados, ¿no?, del total de trabajadores de la manufactura, ¿no? Y nada más decir que no solamente es la planta Ford, sino que son las plantas proveedoras de planta Ford de subensambles que están alrededor de la planta, ¿no? Entonces tenemos que a partir de la década de los 1980, 1990, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, pues la apertura comercial, comienzan a ingresar al país, a Hermosillo, cada vez más de estos establecimientos, que son lo que conocemos como manufactura maquiladora, ¿no? Estos grandes establecimientos que se cargan principalmente de hacer procesos de ensamblaje para después exportarlos, para después regresarlos hacia Estados Unidos. Así es. Qué interesante, fíjate, porque durante este trabajo de investigación, que lo pueden encontrar, hay que hacer hincapié en el repositorio institucional del Colegio de Sonora a través de su sitio web, en la biblioteca está para que ustedes lo puedan leer, descargar y consultar algunos de los datos interesantes que arroja esta investigación, pues justamente se centra en la perspectiva del trabajo decente y lo que mencionas, René, de acuerdo a tu investigación señalas que consultaste la encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, del INEGI, y pues también me gustaría que, así como en un panorama general, antes de adentrarnos más a los temas específicos, pues me platicaras en este periodo 2006-2022, ¿cuál era la situación manufacturera en Hermosillo en ese entonces cuando empiezas tu análisis? Sí, ahora que mencionas la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, es una encuesta por parte de INEGI que se encarga de recabar mucha información o muchas características en cuanto al mundo laboral de los trabajadores, ¿no? Y a partir de esta base de datos fue que nosotros hicimos nuestro análisis a través del tiempo. Nada más recalcar que esta es una investigación de corte cuantitativo. Lo que hicimos fue analizar esa base de datos secundaria que ya existe y pues la ventaja que teníamos es que podíamos, digamos, nuestro análisis replicarlo a través del tiempo. Eso con el fin de poder comparar, digamos, cómo se han comportado la calidad del empleo en la manufactura a través del tiempo, ¿no? Desde el 2006 hasta el 2022 y poder decir en estos 16 años ha habido una mejora, se han quedado iguales las condiciones laborales, cómo se han comportado, ¿no? Entonces, como decía al principio, el concepto de trabajo decente es multidimensional. Lo que hicimos fue construir un índice de trabajo decente que nos dijera más o menos pues cómo se ha comportado el trabajo, ¿no? A lo largo de este tiempo. Así es, y bueno, y es que justamente también estos fueron partes, pues es parte de los objetivos y las preguntas de investigación que se plantea René Ochoa en su trabajo de investigación, René, y justo en ese sentido creo que a lo largo de los años hemos visto cómo pues el sector económico en Hermosillo y en Sonora ha ido creciendo, ha ido avanzando, sin embargo, si te parece, para ir desmenuzando algunas de estas dimensiones que mencionas del trabajo decente, pues es justo la parte de la remuneración salarial, ¿no? Platicábamos también en otro espacio, ojalá tengan la oportunidad de darle continuidad a la charla Ciencia y Café que tuvimos hace un par de meses con René, que se encuentra ahí mismo en la página de Facebook o en YouTube del Colegio de Sonora, sobre estas características que tienen estos empleos que vienen a traer las industrias manufactureras, que no necesariamente dan esas condiciones idóneas para los empleados, ¿no? Sí, bueno, ya adentrándonos un poco en lo que encontramos y en revisando la literatura, ¿no? Lo que se dice de estos empleos que forman parte de las empresas manufactureras de exportación, ¿no? Que son empresas transnacionales que vienen y se colocan aquí en Hermosillo, es que contrario a las expectativas que se tenían con la apertura comercial, con los tratados de libre comercio, es que estas empresas pues iban a venir a traer muchos beneficios y que si bien han creado una gran cantidad de empleo, lo que se ha visto a través del tiempo es que ha habido un rezago principalmente en el tema de los salarios, ¿no? Si bien
México ha crecido en el tema de las exportaciones, es un país que cada vez exporta más, está en el top 15 creo de los países con mayores exportaciones y esto ha crecido a lo largo desde 1990. Las remuneraciones no han crecido, ¿no? Entonces ahí es un tema de mucho debate de por qué si México se inserta en las cadenas globales de producción y es tan importante en estos esquemas productivos, porque esto no se ha visto en una mejora para los trabajadores asalariados, ¿no? Pero principalmente en ese tema, ¿no? En el tema de los salarios. Así es, y me gustaría que me comentaras cuáles han sido esas brechas que has encontrado o que encontraste en tu proceso y de alguna manera como cuáles serían pues esos retos, ¿no? Sí, bueno, ya entrándonos un poco más ya en los resultados que nosotros tenemos y que coinciden con la literatura revisada, es que la industria manufacturera en Hermosillo ofrece, digamos, mucho acceso a las prestaciones laborales a los trabajadores, a esa cobertura de seguros médicos, seguro social, aguinaldo, etcétera, pero se puede observar un rezago persistente en la dimensión de salario digno, ¿no? Entonces, en este caso, lo que caracteriza a la manufactura hermosillense, como puede ser en otros lugares, es que si bien ofrece esta dinámica de prestaciones laborales, hay un rezago persistente en la dimensión salarial. Algo que hicimos después fue comparar el subsector de la industria manufacturera con otros subsectores, digamos, lo comparamos con el subsector servicios y con el subsector comercios, y si bien la manufactura en el índice que construimos obtiene mejores resultados, es en la dimensión de salarios donde se posiciona de peor manera, digamos, ¿no? Donde hay ese rezago. Bueno, y además también otra cosa interesante, René, creo que después de este periodo que tú estudias, hemos visto indudablemente cómo han seguido creciendo y han llegado nuevas empresas justo en el ramo automotriz, que no sé si esto en general represente pues a nivel estado un impacto económico que no necesariamente tendría que ser lo mismo para el empleado, ¿no? O sea, es decir, no sé qué nos podrías decir acerca de el beneficio que sí trae para el estado, pero en versus lo que laboralmente implica, pues, ¿no? Sí, la manufactura es un subsector que levanta muchas expectativas. El año pasado Sonora fue de los estados que mayor inversión extranjera directa pudo recabar a nivel nacional, ¿no? Entonces siempre se ve a la manufactura como este subsector que nos va a llevar a un estado de desarrollo y de bienestar más allá, ¿no? Que es ahí donde está la clave del crecimiento, ¿no? Tenemos el ejemplo de Nuevo León, que es un estado sumamente industrializado, ¿no? Y que es de los que mayor PIB estatal tienen. Sin embargo, pues hay que poner el énfasis o darnos cuenta de qué tipo de empleos son los que se están creando, ¿no? Entonces, ese tipo de investigaciones que desarrollamos, vemos que sí puede que se creen muchos empleos, pero pues también hay que poner los puntos sobre las IES, ¿no? ¿Dónde están los puntos débiles? Y una vez que se identifica esto, pues tratar de avanzar, ¿no? Para poder ofrecerle mejores condiciones a los trabajadores. Así es. ¿Y cuáles son las características, René Ochoa, que distinguen a estos trabajadores, estos empleados y empleadas de la industria manufacturera? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, en cuanto a características que distinguen a los trabajadores, es que si bien la industria maquiladora en un principio se distinguía por ser un sector sumamente feminizado, ¿no? que estaba compuesto por grandes contingentes de mujeres, a lo largo del tiempo pues ha ido evolucionando, ¿no? Eso, las maquiladoras ya no son lo que eran en el principio, hay cada vez procesos más tecnificados, ¿no? Sin embargo, el mundo de la maquiladora es sumamente heterogéneo. Tenemos por una parte maquiladoras que son muy intensivas en manos de obra, digamos en procesos muy básicos o rudimentarios, y por otra parte tenemos maquiladoras que tienen procesos tecnológicos muy avanzados, ¿no? Entonces, en ese sentido te diría que la manufactura maquiladora es muy heterogénea, es todo un universo muy distinto entre sí, y ya no podemos hablar de esas maquiladoras rudimentarias del principio que eran muy intensivas, que tenían muy malas condiciones laborales. Esto ha ido cambiando a través del tiempo, pues, y esto se ve reflejado en los estudios, ¿no? Esos estudios que hacemos, donde vemos que pues sí, la manufactura realmente sí tiene la condición de brindar a los trabajadores acceso a, digamos, prestaciones, seguro social, aguinaldo, etcétera, ¿no?
Ujú. Bueno, y también recuerdo que en ocasiones anteriores también nos platicabas el grado escolar o académico que tienen los empleados, porque justamente también de eso se hablaba, ¿no? Y creo que en el caso de la industria manufacturera es más la mano de obra que los empleos que ofrecen en puestos directivos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Bueno, nada más recalcar, gran porcentaje de los trabajadores que están en ese subsector se encuentran en los puestos de operadores técnicos, ¿no? Entonces, estos son puestos que, como decía anteriormente, se caracterizan por tener salarios, digamos, bajos o menores, y los puestos directivos serían los que en menor porcentaje se encuentran dentro de la manufactura. Y bueno, en cuanto a los resultados, pues también encontramos ya lo esperado, ¿no? Que aquellos trabajadores que tenían mayor grado de escolaridad, pues tenían un mayor acceso a trabajo decente, ¿no? Trabajadores jóvenes y adultos mayores también eran los que se insertaban de peor manera, ¿no? Entonces hay un rango de edad ahí entre los 30 y 50 años que son los que gozan de mejores condiciones o mejor acceso, digamos, a las prestaciones o a las dimensiones del trabajo decente. Muy bien. Y bueno, René, también justo sí centrándonos en tu tema, pero en cuestiones generales, ¿qué consideras tú que ha hecho? Ahorita mencionabas esta comparación entre el sector servicio y el sector comercio, ¿qué han hecho versus el sector manufacturero? Es decir, ¿qué estrategias están implementando ellos para estar en estas posiciones que a lo mejor no están alcanzando la industria manufacturera? Sí, bueno, alguna de las brechas que encontré de la industria manufacturera es que aquellas que tienen esta cobertura que te mencionaba de seguridad social son los grandes establecimientos. Pero el subsector industria manufacturera no solamente se compone por este tipo de establecimientos, también tenemos, digamos, talleres artesanales, de herrería, soldadura, etcétera, que son pequeños establecimientos, ¿no? En este sentido, estos establecimientos no tienen la capacidad de brindarle a sus trabajadores ese tipo de prestaciones que sí tienen los grandes establecimientos, ¿no? Entonces, creo que ahí está la distinción o la diferencia de por qué puede haber haya diferencia en cuanto al subsector servicios o al subsector comercio. Y nada más recalcar que los servicios representan cerca del 50% de los asalariados de Hermosillo, ¿no? Es un subsector que comprende grandes contingentes de asalariados en la ciudad. A comparación de la manufactura, que se encuentra más o menos entre el 18%, 20% y va variando a través del tiempo de la ciudad. Qué interesante, porque además también, René, otra cosa que me parece muy importante específicamente en el sector manufacturero es que si bien en el caso de Estados Unidos está por hacerse este periodo de transición también de un gobierno extranjero, donde evidentemente México tiene diferentes tratados y diferentes relaciones, esta relación binacional, ¿de qué manera consideras tú que pudiera impactar frente pues a la situación que se vive actualmente, no nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional? Porque además también aquí en México también acabamos de pasar justo por ese periodo de transición de un nuevo gobierno. Sí, se abren nuevas oportunidades en el ámbito laboral, como dices, el TIMEC, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Va a haber un nuevo lineamiento el año que viene, hay una nueva administración en Estados Unidos que, pues, como te menciono, va a abrir una nueva oportunidad para que haya, digamos, cambios en las regulaciones, en los estatutos, principalmente porque la manufactura, como te digo, se caracteriza por ser empresas transnacionales que vienen desde allá hacia acá, ¿no? Entonces, ahí y con la nueva administración también en México se abren nuevas ventanas de oportunidad para hacer cambios en los esquemas, en las regulaciones, en todo aquello que dictamina, a fin de cuentas, cuáles son las condiciones que va a haber, ¿no?, en los lugares de trabajo. Un tema que está muy pendiente también es el tema de la jornada laboral, que pues últimamente ya ha ido quedando rezagado. No se le ha dado mucha importancia, pero pues es el gran tema que se le tiene que dar seguimiento, que esperemos que esta nueva administración de Sheinbaum también pueda retomar en algún momento, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro estudio nosotros tomamos como cuenta una jornada laboral adecuada que es entre 35 y 48 horas laborales, ¿no? Pero ya sabemos que las 48 horas laborales en otras latitudes del mundo pues se consideran una jornada excesiva, digamos, ¿no? Entonces, si puede haber una reducción hacia las 40 horas,
estamos seguros pues, que esto mejoraría de una gran manera pues, las condiciones de los trabajadores. Y además creo que en este sector particularmente manufacturero, pues justo eso, ¿no? Al menos a mí me ha tocado, y tú que lo viviste porque trabajaste en una de ellas, los horarios, ¿no? Que se manejan, y ahora con la inserción de la NOM 035, creo que es, creo que viene, desde mi muy particular punto de vista, creo que viene también a generar ese impacto en favor de los trabajadores. Sí, y hay muchos estudios que confirman que realmente una jornada laboral más extensiva no mejora la productividad o la ganancia que la empresa puede tener, ¿no? Sino que por otra parte, si tú reduces la jornada, las horas de trabajo, reduces de manera el estrés o el agobio del trabajador y eso lo va a hacer más productivo, ¿no? Entonces, los empresarios, en vez de verlo como una pérdida, digamos, lo deberían de ver como una ventaja, ¿no? Porque así pueden tener mejores oportunidades, mejores ganancias en términos de productividad y de eficiencia. Así es, justamente. Y bueno, René, también me gustaría que nos platicaras, yendo hacia un poco las conclusiones, cuál es la propuesta que generas a partir de tu trabajo de investigación, y sobre todo para quienes son tomadores de decisiones, porque creo que en este periodo de transición del que acabamos de platicar, pues sin duda sí, vienen muchos retos y muchas veces podemos escuchar que se iniciativas, estos cambios o posibles reformas, pero de llegar a que se concreten realmente, pues hay un gran paso, ¿no? Entonces creo que este es un gran insumo para empezar a retomar ese análisis. Entonces platícanos un poco cuál es tu propuesta. Sí, bueno, pues volver a poner énfasis en ese estancamiento salarial que ha habido en la manufactura. Y otra parte, a partir de los resultados que encontramos, esos pequeños establecimientos, microempresas, pequeños establecimientos manufactureros que no tienen esa oportunidad o esa capacidad de brindar a los trabajadores toda esa cobertura de seguridad médica, ¿no? Que tal vez el Estado pudiera inferir ahí, ¿no? Otorgarles esa facilidad para que sus empleados pues, puedan tener realmente acceso a ese tipo de prestaciones, ¿no? En ese sentido, ahí el Estado pudiera seguir los lineamientos de este tipo de estudios como el mío y como que hay muchos, ¿no? Y a partir de ahí ofrecer un tipo de políticas públicas, ¿no? Encaminadas en ese sentido, ¿no? Que son principalmente estos pequeños empleos, ¿no? Que también tienen una gran cantidad de trabajadores, ¿no? Sin duda. Y bueno, creo que también para como retomar o reforzar esta parte del trabajo decente para muchas de las personas que probablemente nos estén escuchando, hijos de trabajadores, hijas de trabajadores, los mismos trabajadores que probablemente nos estén escuchando, René, cómo poder empoderar también de alguna manera, no solamente con tu trabajo, sino de qué manera crees que un trabajador pueda también como empoderarse en información y en dar seguimiento a este tipo de insumos que se generan, pero también mantenerse informado. Yo siempre he creído que la información es poder cuando sabes tus derechos, cuando conoces, o sea, ¿qué les podrías decir a ellos o de qué manera poder mantenerse informados, vaya, ¿no? Sí, claro, darle seguimiento a todas estas pautas o todo este tipo de posicionamientos que se dan para poder mejorar las condiciones de los trabajadores, darle seguimiento a este tipo de reformas que se han quedado rezagadas, que no se han impulsado, poniendo énfasis, ¿no? En la reforma de las 40 horas de la jornada laboral, ¿no? Entonces es tratar de no perder de vista este tipo de propuestas, ¿no? Para que puedan realmente ser implementadas, porque sí pueden serlo, sí hay beneficios a partir de ellos. No han querido no se les ha querido dar seguimiento, pero pues depende de nosotros, ¿no? Poner esos puntos sobre las IES y para poder avanzar en ese sentido, acercarnos cada vez un poco más a esta noción de empleos y de trabajos decentes, ¿no? Sí, que además digo, muchos de ellos, sobre todo la industria manufacturera, René, están de alguna manera como protegidos, digamos, por los sindicatos, ¿no? Que la mayoría de ellos pertenecen a estos sindicatos. Sí, claro, ese es otro tema, ¿no? También estudiamos el porcentaje de trabajadores que están inscritos o que su trabajo les permite formar parte de sindicatos, ¿no? Sí,
Bueno, pues es todo un tema, el tema de los sindicatos, ¿no? El tema de los ¿Es una ventaja para ellos de alguna manera? Sí, es una ventaja, pero pues en años recientes se ha discutido mucho si realmente hay inferencias, si realmente los sindicatos dentro de ese tipo de empresas pueden inferir o pueden hacer cambios en las condiciones de los trabajadores, o si por otra parte los sindicatos están más a favor del empleador, ¿no? Entonces es todo un tema. En la industria manufacturera se dice mucho que estos sindicatos, como te comento, pues están realmente a favor y que nunca van a poder hacer cambios sustanciales del trabajador, o los cambios que puedan hacer van a ser, digamos, limitados, ¿no? Y no van a ser grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la noción de trabajo decente lo que dice es que el trabajador pueda inferir, ¿no? En las decisiones, en la toma de decisiones que se dan en el espacio, en el ambiente donde él trabaja y se desenvuelve, ¿no? Así es. Sí, definitivamente es un tema muy amplio, tan amplio que René continúa como estudiante del doctorado, como le decía al inicio de este espacio, aquí en el Colegio de Sonora. René, de verdad, no me queda más que agradecerte e invitar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que consulten este y todos los trabajos de investigación que realiza el Colegio de Sonora. René, a manera de conclusión, no sé si olvidé preguntarte algo o algo que quieras agregar a este espacio. Sí, nada más, otro de los resultados que vimos fue esas brechas de género que existen, ¿no? dentro de la manufactura. Por ejemplo, encontramos que si bien hombres y mujeres tenían resultados en este índice que construimos muy parecidos, las mujeres tienen un mayor acceso a las prestaciones y a los derechos, pero tienen un rezago en la dimensión salarial, ¿no? Es un rezago que si bien entre el 2006 y en el 2022 se ha cerrado esa brecha, continúa siendo muy representativa, ¿no? Entonces también hay que poner énfasis, cuidado en ese tipo de situaciones que hay, ¿no? Porque realmente sí existe una brecha salarial entre el hombre y la mujer en ese tipo de actividad económica. Ahí está, pues es un reto muy grande y sí, definitivamente me atrevería a decir que no solamente la industria manufacturera, en gran parte de los empleos que se ofrecen regularmente, siempre el perfil de las mujeres es como que regularmente ocupan puestos no principalmente prioritarios en una empresa, en una institución, en una organización. Entonces, esperemos que a quienes escuchan esta información y a quienes tienen la oportunidad de acceder a este material, pues los invitamos a que sean también portavoces de esta información y ni se diga de los tomadores de decisiones. Aquí hay mucho trabajo y muchos resultados de investigación profunda que se hacen, como es el caso de René. Muchas gracias, René, por acompañarnos en esta ocasión. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio y aquí estamos. Pues bien, yo les recuerdo que este trabajo de tesis lo pueden consultar en el repositorio institucional del Colegio de Sonora, www.colson.edu.mx. Se dirigen al área de biblioteca, pueden poner el nombre de René Ochoa Padilla o bien poner el título de su tesis, Evolución del trabajo decente en la industria manufacturera en la ciudad de Hermosillo, Sonora, periodo 2006-2022, y ahí van a poder leer y descargar el trabajo de René, así como otras lecturas, obras también que se encuentran en formato en acceso abierto, las pueden consultar. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.